Muy estimados estudiantes, vamos a dar inicio a esta nueva unidad, la unidad 4 correspondiente a Microsoft Excel. Como ya habíamos visto en clase, Microsoft Excel es una herramienta muy indispensable para el análisis de datos, donde van a haber elementos como fórmulas, funciones, sobre todo las funciones correspondientes a las funciones estadísticas, que les va a servir para este procedimiento muy importante que les acabo de mencionar. Entonces vamos a iniciar con estas prácticas. El primer elemento o la primera práctica que vamos a tomar son los formatos a las celdas. Entonces, este tipo de formato nos va a servir para darle un diseño muy importante a lo que son las tablas. En este caso, yo les estaré explicando cómo dar formato a celdas correspondientes a una tabla periódica. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con esta práctica donde en primer lugar les voy a mostrar lo que es el diseño que van a realizar. Ok, entonces vamos a iniciar formalmente. Ok, en este caso, esta es la tabla periódica que vamos a realizar. Entonces, si ustedes observan, esta tabla periódica tiene un formato cuadriculado, donde cada elemento tiene también ciertas características y cierta información que nosotros vamos a tener que retomar y analizar para colocarlo en nuestro archivo, en este caso en nuestro libro de Microsoft Excel. Si ustedes recuerdan Microsoft Excel, vamos a abrir de una vez el nuevo libro. Vamos a iniciar ya con el formato. Ustedes recuerdan Microsoft Excel, un libro en blanco, totalmente en blanco. Vamos a iniciar. Microsoft Excel está conformado por columnas, por filas. Las filas están representadas por números. Entonces, cada intersección de una columna con una fila se le denomina celda. Obviamente tenemos miles de celdas y solamente una celda activa, que es donde nos encontramos en ese preciso instante, que sería esta de acá. Ok, entonces, como les acababa de mencionar, vamos a darle formato. Cuando vamos a realizar un formato, hay que analizar bien las características de nuestra tabla, de la tabla que vamos a analizar, la información que contiene, los elementos que contiene, sus características, cuánta información vamos a tener que insertar en cada celda. Ok, entonces, ¿qué es lo que observamos acá dentro de nuestra tabla periódica? Es que está conformada por varios cuadritos. Y cada uno de esos cuadritos es un elemento de la tabla periódica: el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro y bueno, todos los demás elementos de esta tabla. Entonces, pero vamos a situarnos en un elemento específico y ese va a ser aquel que tiene la mayor información, o aquel elemento que tiene más información dentro de sus características. Por ejemplo, pueden ser estos de acá, de la última línea, de la línea 7. Lo tenemos acá como el acio, el melterio y el borio y bueno, algunos otros elementos. Les soy sincero, no conozco mucho los elementos, nada más retomé la tabla periódica de lo que es nos va a servir para el formato y que tiene un peculiar diseño. Entonces vamos a retomar estos elementos, como les acabo de mencionar, son los que tienen más información y lo que nos va a servir para empezar a realizar nuestro diseño. Entonces es importante realizar este análisis de nuestras tablas, por dónde vamos a comenzar. Entonces, por ejemplo, retomemos que se llama ASIO, HS, el 108, y de ahí vamos a retomar la información. Entonces, observamos dentro de este elemento que tenemos dos columnas. Podemos destacar dos columnas. Esta columna que contiene al número atómico, al elemento, a la abreviatura del elemento, al elemento y a la masa atómica, que la tenemos hasta abajo entre paréntesis. ¿Ok? De la parte derecha, la segunda columna, tenemos todos aquellos números correspondientes a ese elemento. Y finalmente vamos a tomar en cuenta otra columna más, que es este espacio pequeño entre elementos, el cual nos va a servir para replicar nuestra tabla periódica. Entonces vamos a retomar tres
tres columnas. Vamos a retomarlo desde acá. Esta columna vacía, esta columna correspondiente la información de los elementos y la tercera columna correspondiente a estos numeritos pequeños que tenemos acá. Entonces vamos a retomar estas tres columnas. Ahora vamos a basarnos en las filas que puede contener nuestro elemento. Y nos vamos a basar en los números aquí pequeños que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el espacio vacío que tengamos en la parte de abajo. Ahora, siempre que tengamos que realizar un diseño, hay que tomar en cuenta que podemos tener más elementos o más información. Sobre todo en este caso, que es una tabla periódica, pueden tener más numeritos en la parte de abajo. Por conveniencia, vamos a utilizar 10 filas, aunque aquí nada más se necesiten 8. Sobre todo para darle espacio a la abreviatura y a lo mejor al nombre del elemento y al número atómico. ¿Ok? Entonces vamos a retomar, entonces vamos a hacerlo de 10 filas dentro del elemento, pero vamos a agregarle una más, que es este espacio entre elementos. Por ejemplo, entre el osmio y entre el acio. Entonces vamos a agregar una fila más, que serían 11 en total. Entonces serían 3 columnas, que es el espacio en blanco entre elementos, la información del elemento y los números, y filas serían 11, 1 del espacio en blanco entre elementos también de manera horizontal, y los 10 que vamos a necesitar para la información dentro del mismo elemento. Ok, entonces así vamos a iniciar. Vamos a crear un elemento nada más dentro de nuestro archivo de Excel. Ok, entonces iniciamos. Entonces, para el caso de las filas, dijimos que eran 10. Vamos a dejar también por conveniencia una fila en blanco. Entonces, empezamos en la número 2 y seleccionamos desde el encabezado de filas. Este es el encabezado de filas de nuestro archivo de Excel. Todos los números. Recuerden que en clase vimos que si queremos seleccionar una celda solamente damos clic. Un rango de celdas lo hacemos seleccionando sin soltar. Y observen que de este lado aparece el rango de celdas. Desde aquí, del cuadro de nombres, que también lo habíamos visto en clase, podemos realizar la selección de celdas. Y en un momento más vamos a ver esto. Entonces vamos a seleccionar desde el encabezado. Una cosa es seleccionar adentro, que es soltar y arrastrar. También, pero en este caso vamos a hacerlo desde el encabezado. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el encabezado de filas? Damos clic sobre los mismos números que tenemos etiquetados para las filas. Entonces vamos a seleccionar desde la fila 2 hasta la 12, que son las 10 filas que vamos a utilizar para nuestro elemento que habíamos comentado. Ahora vamos a cambiar el tamaño de estas filas. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar alto de fila. Entonces, aquí nos aparece un alto de 15. Vamos a darle un alto de 7.5, más pequeño, la mitad, de hecho. Vamos a darle Enter y observen cómo se hace más pequeño. Obviamente nos basamos en realidad en la información que tiene nuestro elemento. En segundo lugar, lo que vamos a hacer, como quedamos acá, vamos a abrir nuevamente la tabla periódica. Quedamos que eran 3 columnas para el elemento, uno para el espacio en blanco, otro para la información y el siguiente para los números. Entonces son 3, 2 pequeños y el de en medio va a ser un poquito más grande. Entonces vamos a seleccionar igual desde el encabezado, pero ahora de las columnas. Directamente vamos a dar clic sobre el nombre de las columnas, en este caso la A, y presionamos Control para seleccionar la C. De manera separada vamos a seleccionar estas dos columnas A y C presionando la tecla Control, que yo ya lo hice, nuevamente lo vuelvo a hacer, pero presionando la tecla Control. Ahí lo tenemos. Muy bien, a estas dos columnas le vamos a dar un tamaño, clic derecho, por ejemplo sobre la letra A, vamos a darle un ancho de columna de 1, porque son las partes pequeñas, es decir, el espacio entre elementos, que sería este, y el espacio aquí donde irían los números del elemento, de manera vertical. Ok, ya tenemos más o menos cómo va a ser nuestro elemento. Por aquí más o menos este espacio va a abarcar nuestro elemento, que es un rango de celdas. Recuerden que es un rango de celdas. Ahora vamos a ver una herramienta muy importante. Bueno, antes de continuar con el nuevo, no nos hemos dado el tamaño al
a la columna B, que es el que va a contener toda la información de nuestro elemento. Vamos a seleccionar la columna B desde el encabezado, clic derecho, ancho de columna, y aquí a este ancho, le vamos a dar 10. Ok, no es mucha la diferencia, pero para estar seguros de tener un tamaño que nos va a servir para nuestro elemento. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a combinar y a centrar. Es una herramienta muy importante de Excel. Aquí está. ¿Qué es lo que nos permite esta herramienta? Es, si tenemos seleccionado un rango de elementos, un rango de celdas, perdón, nos las va a convertir en una sola celda. Si no necesitamos varias celdas o varias celdas las queremos tener en cierta información en una celda combinada, entonces vamos a utilizar esta herramienta. Por ejemplo, aquí vamos a visualizar lo que es la información. Por ejemplo, para colocar el 108, el número 108, que es el tamaño de la masa atómica, o el número atómico, perdón, porque la masa atómica es la última, necesitamos dos filas. Entonces vamos a combinar y a centrar esas dos filas. Y en nuestro elemento, estas dos filas serían estas, la B2 y B3. Entonces seleccionamos arrastrando estas dos celdas, perdón, y nos vamos a la herramienta combinar y centrar. Ok, entonces B2, B3, y observen que se convirtió en una sola celda. Ahora lo mismo hacemos para la abreviatura. Si nos vamos a la imagen, observen que la abreviatura del elemento es más grande todavía. Vamos a necesitar como 4 celdas. Entonces seleccionamos 4 celdas desde la B4, B5, B6 y B7 y nos vamos a combinar y centrar. Y todas esas celdas se convierten en una sola. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta correspondiente al nombre del elemento y al número, perdón, a la masa atómica. Entonces, seleccionamos estas dos, la B8 y la B9. Lo podemos hacer así arrastrando o nos vamos acá al cuadro de nombres y le vamos a poner B7, dos puntos, B8. Recuerden que cuando colocamos los dos puntos es para seleccionar un rango de celdas. Le damos Enter y observen, bueno, aquí me equivoqué, es B8 y B9. B8 y B9. Entonces nos va a seleccionar las dos celdas B8 y B9. Observen, ya no la seleccionó, lo podemos hacer desde acá o seleccionarlo con el mouse, que es B8 y B9 y le damos combinar y centrar. La siguiente es B10 y B11. Observen que no se observa muy bien el número, pero es 10 y 11 y es la columna B. Lo podemos hacer desde acá, B10 y B11. Ahí está. Ya nos seleccionó ese rango de celdas, lo combinamos y centramos porque es lo correspondiente a lo que es la masa atómica. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ya tenemos todo lo correspondiente a un elemento, que es todo lo que acabo de seleccionar. Ok, si yo quiero seleccionar ese espacio con el cuadro de nombres, tengo que colocarlo desde acá. Entonces me coloco en otra parte y la primera columna, recuerden, es la B2. B2 hasta, quiero que se seleccione hasta la hasta la C, porque es hasta acá. C11. Y observen cómo se selecciona todo el elemento que vamos a realizarle el formato correspondiente. Y observen, ahí está. Ya se selecciona todo ese rango de celdas. Muy bien, vamos a aplicar los formatos correspondientes. Por ejemplo, a la celda correspondiente donde iría el número atómico, vamos a darle un tamaño de 12. A ver, 12. Alineación a la izquierda, observen, ahorita les voy a comentar algo muy importante, y alineación al centro. Como ustedes pueden observar, tenemos dos tipos de alineaciones. Alineación, aquí donde estoy encerrando con el mouse, alineación de manera vertical y las de abajo son alineación de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Estas tres que tenemos arriba son alinear en la parte superior si tenemos una celda muy grande, alineación en el centro o alineación en la parte inferior, y las tres de la parte de abajo ya son las que conocemos anteriormente, a la izquierda, al centro y a la derecha.
Entonces aquí vamos a configurar alineación a la izquierda y alineación al centro o en el medio. El siguiente, que es la abreviatura que es más grande, vamos a colocar un tamaño de 28. Vamos a alinearla también a la izquierda y alineación en el centro. En el caso de lo que corresponde al nombre del elemento, perdón, vamos a colocarle un tamaño 9. Tamaño 9. Alineación también a la izquierda y alineación en el medio. Y el correspondiente a la masa atómica, vamos a colocarle un tamaño 8. Aquí lo tenemos. Igual alineación a la izquierda y en el medio. Muy bien. Y a todos los elementos o a todo el rango de elementos de los numeritos que tenemos aquí, vamos a colocarle un tamaño 5. Recuerden, puedo seleccionar el rango con el mouse o si quiero hacerlo desde el cuadro de nombres, puedo hacerlo colocando desde la C2, que es la primera que vamos a seleccionar, hasta la C11. 2 puntos, C11, doy Enter y ya se selecciona. A ese rango de celdas vamos a darle un tamaño 5. No existe el tamaño 5 acá. Lo vamos a dar de manera manual, escribiéndolo con el teclado y le damos, a ver, Enter, permítame, ahí está 5 y Enter. Muy bien, ya tiene el tamaño 5. Solamente colocamos, en este caso, los formatos. En el caso de la abreviatura y el número atómico, perdón, y el nombre del elemento, vamos a seleccionar estos dos. Vamos a colocarle en negrita. ¿Ok? Aparentemente no se ve porque no hemos colocado ninguna información, pero ahí se colocaría el nombre del elemento o la información. Entonces vamos a seleccionar toda la parte del elemento que sería de la B2 hasta la C11. Es el rango, si ustedes lo quieren colocar desde acá para más fácil, desde la B2 hasta el C11, así se tendría que seleccionar. Y vamos a colocar un borde que a pesar de que aquí no nos maneja un borde como tal en cada elemento, lo vamos a hacer para hacerlo más fácil y replicar nuestros elementos. Ok, entonces nos vamos a ir a bordes, en el grupo fuente del menú inicio, nos vamos a ir a fuentes y vamos a aplicar primero qué color de borde vamos a aplicar. Entonces vamos a aplicar un borde de más o menos de este estilo, este gris, observen cuál es exactamente. Observen que lo podemos dibujar con el lapicito, pero en este caso no lo vamos a dibujar. Vamos a aplicar nuevamente, nos vamos a la herramienta bordes y vamos a aplicar directamente este borde exterior grueso para que se note. Entonces vamos a darle clic y observen qué es lo que pasa. Aparentemente no pasa nada, pero si doy clic en otro lado, ahí se ve el borde de nuestro elemento. Toda esta parte va a ocupar nuestro elemento. ¿Ok? Vamos a capturar los datos de nuestro primer elemento, que sería el hidrógeno. Voy a hacer un poquito más pequeña mi libro de Excel. Y voy a, igual mi tabla periódica, voy a hacerla un poquito más aquí para que se pueda ver y pueda trabajar con los dos al mismo tiempo. Muy bien, voy a hacerlo un poquito aquí más grande. Voy a capturar el elemento del hidrógeno. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué sería aquí el número 1? Aquí en el primer espacio, 1, tenemos la H en mayúscula. Tenemos que es el nombre del elemento, hidrógeno. Y en la parte de abajo, la masa atómica, 1.00794. Y como nada más tenemos un numerito de este lado, nada más vamos a colocar S1. Obviamente nos quedarían las demás partes vacías. Ahora, aquí nos faltó poner centrado. Vamos a centrar tanto en el medio como de manera horizontal. Perdón, sí, de manera horizontal. A ver que se vea. Aparentemente no se ve, pero si le damos zoom, observen, ya se ve muy bien este numerito. Vamos a regresarle al 100. Muy bien. Ya tenemos, en este caso, nuestro primer elemento. En este caso lo tenemos como rojo, se lo vamos a colocar al final o se lo podemos colocar de una vez, como ustedes gusten. Nada más para que lo visualicen, debería quedar así. Ustedes ya nada más le colocan aquí el número rojo, pero esto sería hasta el final, ya que tengamos prácticamente toda nuestra tabla periódica. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar un relleno. Aquí vemos que el hidrógeno tiene un relleno gris.
Vamos a seleccionar todo el rango y le aplicamos un relleno en color gris. Este relleno que tenemos acá, un poquito más, más bajo que el contorno para que se note. Y ya tenemos nuestro elemento tal como se ve. Aquí, bueno, nada más nos falta el color, pero ya prácticamente tenemos toda la información. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar y a pegar nuestras columnas. Vamos a replicar. Entonces vamos a seleccionar desde el encabezado y vamos a hacer esto. Desde el encabezado, recuerden que desde el encabezado de columnas tenemos que seleccionar desde exactamente donde está la letra A, la B y la C. Arrastramos todas estas columnas para que se seleccione. ¿Y qué hacemos? Podemos dar control C o di clic derecho y copiar. Y observen qué es lo que sucede. En el caso de Excel, cuando nosotros copiamos una celda, un rango de celdas o toda una fila o filas, aparecen estas líneas punteadas que van como si estuvieran caminando o si estuvieran desplazándose de un lado a otro. Entonces, esa es la diferencia con los otros archivos. Si no aparece esta línea punteada que va desplazándose, no se ha copiado nada. Entonces aquí es necesario que aparezca esta línea punteada. Entonces ya copiamos. Ahora vamos a pegar este elemento. ¿Cuántos elementos tenemos de manera vertical? Voy a hacer más grande otra vez la tabla de los elementos. Voy a hacerlo más pequeño acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 tenemos de manera horizontal. Ahora, ¿cuántos tenemos de manera vertical? Que serían las filas que tendríamos que copiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a contar este espacio en blanco, aunque no sea elemento. 8, 9 y 10. Son 18 de manera horizontal y 10 de manera vertical. Entonces así vamos a copiar. Entonces como son 10, 18 de manera horizontal, vamos a pegar 18 veces el hidrógeno. Lo podemos hacer con clic derecho desde seleccionando aquí tenemos que seleccionar toda la fila para pegarla desde el encabezado, clic derecho, lo seleccionamos, la siguiente fila vacía que no esté seleccionada a la derecha, la seleccionamos, clic derecho y podemos dar pegar aquí en esta opción para que se pegue con la información del hidrógeno o podemos dar pegar solamente el formato, ¿ok? Pero obviamente no nos va a pegar la demás información. Entonces vamos a tener que dar clic derecho y pegar el pegado normal. Este sería el pegado normal. Ahí está. Nos desplazamos a la siguiente columna vacía del lado derecho. Seleccionado desde el encabezado. Clic y damos control V. Nos seleccionamos la siguiente fila vacía que es la J. Control V. La siguiente columna vacía o que no esté seleccionada. Control V. Y así pegaremos 18 veces. Entonces tenemos 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, voy a hacerlo más grande, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Muy bien, ya tenemos los 18 elementos, que sería lo correspondiente a toda la fila de nuestro elemento. Aquí no tenemos elementos, obviamente los vamos a borrar en un momento. No se preocupen. Ahora dijimos que eran 10 filas. Ok, vamos a seleccionar desde la fila 2 hasta la 12, pero desde el encabezado hay que tener mucho cuidado, sigo insistiendo, aquí estamos seleccionando solamente encabezados, filas y columnas. Desde la fila 2 hasta la fila 12. Muy bien, y damos igual clic derecho desde el encabezado también, copiar. Y observen que ahora, en este caso, la línea punteada aparece alrededor de la fila. Y vamos a empezar a pegar nuevamente. Seleccionamos la siguiente fila hacia abajo que no tenga selección, que es la 13. Y damos control V. La siguiente fila hacia abajo, que es el 24 sin seleccionar, damos control V y así pegamos sucesivamente 10 filas completas. Sumamos 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Perfecto. Ahí ya tenemos, por así decirlo, nuestra tabla periódica. Ahora vamos a realizar el borrado de nuestros elementos. ¿Cuáles son los que no vamos a necesitar? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a observar nuestra imagen. Observamos que en nuestra primera fila solo vamos a ocupar dos cuadritos. El primero que es del helio, del hidrógeno y del helio. Ok, entonces vamos a borrar todos los demás. Ocupamos el primero y el último y seleccionamos todos los de en medio. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la ficha inicio, al grupo edición. Y hay un elemento que se llama borrar, lo desplegamos y le damos borrar todo. Y se borran todos los elementos. Nos vamos a la segunda fila, solamente vamos a ocupar las primeras dos y las últimas 6. Entonces dejamos libres las dos y dejamos libre las últimas 6, que serían así, 2, 4, 6. Y le damos borrar nuevamente, borrar todo. El de abajo tiene el mismo procedimiento, son las mismas que tenemos que borrar. Seleccionamos y le damos borrar, borrar todo. Ok, ahora nos vamos a la parte de abajo. ¿Cuál es lo que no vamos a necesitar? Vamos a necesitar borrar la antepenúltima fila completa, que es donde no tenemos información. Tenemos otro tipo de información, pero no lo vamos a ocupar. Entonces vamos a borrar la antepenúltima. Nos vamos a ir igual a inicio, edición, borrar, borrar todo. No, finalmente tenemos aquí los tres primeros, las tres primeras columnas borradas de las dos últimas filas, las vamos a borrar. Y aparte tenemos este espacio también donde dice 57 a 71 y 89 a 103. Entonces primero borramos estas tres. Borrar, borrar todo. Y me parece que es esta de acá. Para estar seguros, exactamente, es esa, borrar. Borrar todo. Y perfecto, ya tenemos los elementos. Voy a hacer un poquito más pequeño el zoom para que se vea nuestra tabla periódica. Ahí la tenemos. Ya tenemos, en este caso, bueno, se ve muy pequeño, pero ahí tenemos el formato, solo la estructura de nuestra tabla periódica. Ahora sí, vamos a empezarle a dar color. Es importante ya empezar a darle forma a nuestra tabla periódica. Ya tiene como su estructura general. Ahora, por ejemplo, vamos a enfocarnos en este caso a escribir, por ejemplo, este título que tenemos arriba, que es tabla periódica de los elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. Voy a ajustarla. Ok. Aquí, como vemos, tenemos poco espacio. Vamos a insertar filas completas para que tengamos suficiente espacio, como vemos acá, aquí entre el hidrógeno y el título tenemos suficiente espacio. Vamos a insertar varias filas. Donde tenemos aquí el número 1, vamos a darle clic derecho sobre el encabezado de la fila número 1 y vamos a darle insertar y observen que se inserta una nueva fila. Si yo selecciono estas dos filas, la nueva y la anterior que teníamos, desde el encabezado de filas, le doy clic derecho y si le doy insertar, se insertan dos más. Dependiendo del número de filas que hayamos seleccionado, se inserta ese mismo número de filas. Insertar, aquí tengo seleccionada 3, se van a insertar 3 más. Observe. Entonces ya vemos que tenemos más espacio, podemos insertar otros 3 espacios más, insertar, y ya tenemos suficiente espacio. Muy bien. Entonces vamos a agregar otras dos por si acaso, si no después lo borramos, no hay ningún problema. Vamos ahora sí a crear nuestro título. Observen que nuestro título, el título de nuestra tabla, es un solo texto en varias celdas. Entonces vamos a seleccionar un rango de celdas de este tamaño y lo vamos a combinar y a centrar. Entonces vamos a seleccionar desde acá hasta acá, que ocupa todo nuestro rango de elementos. Entonces lo vamos a combinar y a centrar. Ya se convirtió todo ese rango de celdas en una sola celda. Vamos a darle tabla con acento, periódica de los elementos. Obviamente está en pequeño, vamos a hacerlo más grande, vamos a centrarlo en el medio, así se ve la diferencia.
si nosotros lo centramos en la parte inferior, en el medio o en la parte superior. Obviamente las otras serían a la izquierda, en el centro y a la derecha. Esa es la diferencia entre las alineaciones. Muy bien, yo lo centré en el centro y en el medio. Ahora vamos a hacerlo más grande. Muy bien. Ya tenemos y vamos a darle un color muy parecido a este que tenemos acá de fondo. Entonces nos vamos a ir al color del texto, más colores, y el color más parecido según yo es este. Ah, pero le di color de texto, observen, ahí me confundí. Este es el color de relleno. Vamos a darle más colores y aquí tenemos el color, más o menos es este. Ahora sí, ya tenemos el color de relleno. Ahora ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren insertar más filas a la izquierda, en este caso más columnas, perdón, ya insertamos filas hacia arriba. Entonces vamos a insertar al lado izquierdo. Vamos a darle clic aquí el encabezado de la fila A, perdón, de la columna A. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle insertar. Y observen que se van a insertar varias columnas, tantas como quieran ustedes. Entonces, pero aquí nada más no voy a necesitar tantas, a lo mejor una nada más. Observen que es un espacio muy pequeño. Voy a borrar la primera, clic derecho sobre el encabezado y eliminar. Ok, lo hago más pequeño porque no lo vamos a necesitar muy grande. Así es como podemos hacer más grande o más pequeña una columna de manera manual. Podemos hacerlo desde clic derecho y ancho de columna o directamente situándonos entre las dos columnas. Observen cuál es la forma del mouse y hacerlo más grande o más pequeño. Aquí lo vamos a ocupar muy pequeño. Lo mismo pasa con las filas. Nos colocamos entre las dos filas que queramos cambiar el tamaño. Observen. Clic sostenido hacia arriba o hacia abajo y automáticamente se cambia el tamaño. Muy bien, así es como cambiamos el tamaño. Ya eliminamos, ya insertamos. Bueno, ahora, como les acababa de mencionar, ustedes van a terminar todo lo demás. Nada más les voy a dar algunos detalles, por ejemplo, cómo harían esta parte donde están los colores, alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, lantánidos y otros. Por ejemplo, para hacer el primero, los alcalinos, nos podemos situar, por ejemplo, en esta parte. Seleccionamos cuatro celdas pequeñas acá, las combinamos y centramos y le damos un color acá en el espacio de alcalinos, que es el color naranja. Vamos a colocar un relleno en color naranja. Vamos a seleccionarlo desde acá y vamos a seleccionar un color naranja. Vamos a suponer que es este y le damos a aceptar. Y acá, para darle el nombre, vamos a combinar, para colocar el nombre de alcalinos, vamos a combinar y a centrar ese espacio que acabo de seleccionar. Obviamente centró automáticamente porque se llama combinar y centrar. Y vamos a darle una alineación al lado izquierdo. Y vamos a ponerle alcalinos. Lo mismo hacemos con el siguiente elemento o la siguiente parte. Podemos ponerle en negrita para resaltarlo. Nuevamente combinamos y centramos. Colocamos el siguiente color. Si ustedes quieren abarcar más espacio hacia abajo, así por ejemplo combinamos este espacio y le ponemos el color. En este caso es el color amarillo. Sería este, por ejemplo. Vamos a combinar más color. Vamos a ponerle este para que se vea diferente. Y ya combinamos ese mismo espacio para el nombre. Combinar y centrar. Lo alineamos a la izquierda. Y sería alcalinotérreos. Y lo ponemos en negrita. Y lo centramos en el medio. Ahí está. Observen. Ustedes ya deciden si agarran 3 cuadritos o 2 cuadritos. De preferencia yo les recomiendo que sean 3 cuadritos para que se distingan. Y así hacemos toda esta parte. Lo mismo hacemos con sólido, líquido, gaseoso y sintético. Obviamente aquí nada más es borde en el sólido, por ejemplo. Si decido poner sólido, por ejemplo, a esta altura, lo único que voy a hacer es colocarle un borde externo grueso. Obviamente tenemos un color, habíamos colocado el color gris y se quedó ese mismo color gris. Vamos a cambiar el color. Recuerden que primero tienen que colocar el color en automático y de ahí poner el borde.
Y ahora sí, lo que podemos hacer es combinar y centrar también. Como no se utiliza, nada más es en color blanco para que tengamos una referencia. Y aquí ponemos el nombre, combinamos y centramos. Y aquí ponemos el texto que viene aquí en la imagen, que sería sólido. Pueden ponerlo en español o en inglés, no pasa nada. Alineación a la izquierda, sólido. Recuerden que podemos también poner alineación en el centro y en negrita. Y ahí lo tienen. Y así van poniendo cada uno de los elementos. Obviamente, ustedes tienen que cambiarla acá. Ahora sí ya le podemos poner aquí el texto en color rojo. Aquí sería helio. Cambiar los datos del nombre, que sería el 2. Aquí sería helio. Y el número también va a cambiar en este aspecto. Por ejemplo, aquí tiene 4.2602, 4.002202. 02. Y aquí, en el caso de los numeritos que tenemos a la derecha, es el número 2, cambia acá nada más. Aquí también está en color rojo. En el caso del siguiente, tenemos el litio. Aquí sería Li. Aquí sería 3. Aquí sería litio. Aquí cambiaría el número. Por ejemplo, aquí tenemos que es 6.941. Y acá en el numerito que tenemos acá arriba, tenemos el 2 y el 1. Entonces colocamos 2 y en la parte de abajo el 1. Ya tenemos el formato, solo va a cambiar. El relleno obviamente ya es color naranja, el que habíamos elegido acá. Entonces es este. Ahora, observen que tiene este borde. Ya no queremos utilizar ese borde. ¿Cómo le quitamos el borde? Lo seleccionamos y nos vamos aquí a bordes y le ponemos sin borde y ya automáticamente se quita. Obviamente pueden seleccionar todos los elementos desde el principio y le ponemos sin borde y automáticamente a todos se los quita. Observen, ya no los vamos a necesitar. Recuerden que al principio les dije que nada más era como una guía para ver dónde estaría situado nuestro elemento y no hubiera, no se perdiera. Entonces, todos ustedes lo van a modificar colocándole los datos correspondientes a lo que tenemos aquí en la imagen. Yo nada más les estoy dando el inicio de la práctica y ustedes lo terminarían. Ahora les puedo mencionar acá, por ejemplo, esta parte que tenemos acá, esta línea que tenemos aquí en color azul, que marca, lo podemos marcar de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos seleccionar esta parte y nos vamos a relleno y seleccionamos el color. Por ejemplo, supongamos que es este color. Obviamente ustedes tienen que asemejarlo lo más posible. Por ejemplo, vamos a tratar de asemejarlo. Más o menos sería este. Le damos a aceptar. Lo vamos seleccionando celdas. Y lo vamos rellenando. Entonces, a ver, vamos a checar acá. Más o menos por ahí. Vamos seleccionando. Esto es solamente una guía, ¿eh? Ustedes lo pueden hacer como gusten, pero lo pueden continuar haciendo. Aquí tenemos, esta celda es un poquito más pequeña. A ver. Por acá podemos hacerlo. Agregar otra, dependiendo de nuestras necesidades. Ok, aquí tenemos esta. Ya tenemos seleccionado el color. Nada más lo vamos rellenando. Y así sucesivamente van haciendo pequeñas las celdas y rellenan esta parte de en medio con un color más claro. Por ejemplo, aquí personalizado, un color más claro. Le doy a aceptar y ya se va rellenando automáticamente. Ok, ahora tenemos aquí una parte, un texto grande. Ustedes lo van a capturar. Obviamente a veces los textos no entran. Vamos a seleccionar esta parte. A lo mejor ahí vamos a colocar ese espacio. Tenemos un texto muy grande que podamos colocar acá, pero no va a entrar dentro, en este caso, dentro de la columna. Observen, aquí no entró todo el texto. Es un texto largo, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir una herramienta que se llama ajustar texto. Observen qué es lo que pasa. Le doy clic y automáticamente el texto tiene que entrar dentro de todo el cuadrito. Entonces, si ustedes tienen una línea muy larga, un texto muy largo, Excel no se los va a colocar automáticamente, sino ustedes lo tienen que colocar
de manera automática con esta herramienta que se llama ajustar texto y lo distribuye a lo largo de la celda que acabamos de combinar. Obviamente lo tenemos que centrar para que tenga una mejor apariencia. Ok, entonces ustedes van a terminar toda esta parte. Obviamente estas letritas que tenemos del lado derecho lo van a hacer con bordes y colocar los numeritos. Ya tenemos los espacios situados y todo lo que corresponde al diseño de esta tabla periódica. Ok, ahora, si ustedes recuerdan, en este caso podemos en el cuadro de nombres cambiar el nombre a ciertas celdas. Por ejemplo, esta celda se llama I9, está en la columna I y en la fila 9 se llama I9 y aquí nos los dice en el cuadro de nombres. Podemos cambiarle el nombre y que ya no se llame I9, otro nombre que nosotros quedamos. También lo podemos hacer con un rango de celdas, por ejemplo, este rango, ¿sale? Puede cambiar el nombre. Lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar el rango que pertenece al hidrógeno y cambiarle el nombre a ese rango. Lo seleccionamos y le vamos a poner el siguiente nombre. Hidrógeno o la H nada más, guión bajo, su apellido. Yo le voy a poner el mío como ejemplo. Y no utilicen acentos porque luego hay confusión y no nos los va a respetar. Entonces van a poner su primer apellido y su primer nombre. ¿Ok? Entonces va a ser H, que corresponde al hidrógeno, guión bajo su apellido, guión bajo su nombre, y le doy Enter. Y automáticamente cambia el nombre. Por ejemplo, si lo selecciono, ya aparece aquí automáticamente el nombre. Y por ejemplo, si me sitúo en otro lugar y quiero seleccionar esta parte, tengo que darle H, guión bajo su apellido, guión bajo su nombre. Y ahora sí, me tiene que mandar automáticamente a seleccionar este rango. Ahora, ustedes lo que van a hacer es igual seleccionar el litio, ponerle LI, guión bajo su apellido, guión bajo su nombre y Enter. Van a hacer lo mismo con el siguiente elemento, aquí no lo tengo capturado, pero sería el sodio, pondrían Na, guión bajo su apellido nombre, en el caso del potasio K, guión bajo apellido nombre, rubidio RB, cesio SS y francio. Solamente van a hacer con esta fila. Les vuelvo a repetir, este procedimiento lo utilizo para tener conocimiento de que en realidad esta es su práctica y su nombre aparezca dentro de las prácticas. Entonces, solamente van a hacer ese procedimiento con esta columna de elementos, con cada uno de los elementos correspondientes, con el rango que pertenece a esos elementos. ¿Sale? Entonces, como les acabo de mencionar, solamente es como una referencia para que yo les pueda calificar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Finalmente, observen que aquí tenemos el nombre de nuestra hoja, se llama hoja 1. Vamos a cambiarle el nombre. Le podemos dar doble clic o observen que ya se puede modificar o clic derecho, cambiar nombre. Le ponemos tabla periódica y le damos Enter. ¿Qué más podemos hacer? Clic derecho, podemos insertar una nueva hoja, eliminar, mover o copiar, ver código, proteger y bueno, ahorita nada más lo que vamos a hacer es cambiarle un color porque cada una de nuestras prácticas va a llevar un color diferente. Por ejemplo, le voy a poner el color azul, que les recomiendo también que lo hagan para que lleve un orden. Observen, si inserto una nueva hoja ya se va a ver el color, observen tabla periódica, pero en este caso voy a eliminar la hoja 2 porque no la voy a utilizar, a lo mejor para la siguiente práctica. Ahora, y finalmente vamos a ponerle un nombre a nuestro archivo. Nos vamos a ir a archivo, guardar como, obviamente nos vamos a ir a nuestra carpeta en OneDrive, a toda la serie de carpetas que creamos y nos vamos a ir hasta cuarto parcial, porque recuerden que ya estamos en cuarto parcial. Dentro de cuarto parcial creamos una carpeta que se llame prácticas Excel. La abrimos. Y ahora sí, aquí le vamos a colocar el siguiente nombre. Su apellido paterno, guión bajo, su nombre, guión bajo, Excel, guión bajo 1, porque será la primera versión de esta práctica. Y le damos guardar.
Muy bien, esperamos a que se guarde. Recuerden que aquí aparece guardando cuando se está guardando y una vez que se haya guardado debe aparecer la leyenda guardado, así como está apareciendo en este preciso momento. Muy bien, entonces su trabajo va a consistir en terminar totalmente esta práctica, que se asimile lo más que se pueda a esta imagen que les voy a enviar, ya sea por vía Blackboard o lo pueden retomar de este video, pueden ver los detalles, ahí lo tienen, pero también les pasaré la imagen para que vean exactamente todos los numeritos que tiene cada elemento. Muy bien, chavos. Así es como terminamos esta práctica. Es un poco laboriosa, pero les va a servir para que ustedes practiquen con el formato a cada una de las celdas. En este caso, como les acabo de mencionar, yo decidí escoger esta tabla periódica porque tiene elementos que son muy detallados y que les va a servir para, en este caso nos sirvió para comprender varias herramientas como lo es cambiar el alto, el ancho de columna, agregar fondo o relleno a cada una de las celdas, bordes, a lo mejor cambiar de manera manual también el ancho de la columna y el alto de la fila y algunos otros elementos como también es combinar y central, que es muy importante ya que varias celdas o un rango de celdas las vuelve o las convierte en una sola, que es muy importante en el caso de Excel, que nos va a servir de mucha ayuda. Entonces nos vemos en el siguiente video. Recuerden, son prácticas muy importantes. Yo ya les estaré indicando cuándo es la fecha límite de entrega. Entonces nos vemos en la siguiente práctica. Hasta luego.